Nuestra invitada de hoy es senadora por el Partido Liberal Colombiano desde el 2014. Antes de llegar al Congreso tuvo una destacada carrera como defensora de los derechos humanos, tanto en Colombia como en países algo apartados de la región, entre ellos Bosnia, Burundi y Ruanda. Aunque el Partido Liberal al cual pertenece ha sido un apoyo muy importante para el presidente Juan Manuel Santos, en el 2016 ella se volvió una crítica incómoda para el gobierno. Como resultado, su precandidatura por la presidencia de Colombia por su partido fue negada en un proceso que solamente puede ser descrito como netamente antiliberal. Sin embargo, su influencia política sigue siendo considerable y con seguridad jugará un papel importante en las elecciones que se avecinan en el 2018. Senadora Sofía Gaviria, muchas gracias por estar con nosotros. No, usted, Daniel, por invitarme y bueno, para estar con todos nuestros televidentes. El voto es un derecho constitucional, es secreto. Y aquí se violaron 4 principios. Yo escribí un artículo inclusive y lo defendí en todo el país, que el voto era, debía ser secreto, que no lo estaba haciendo porque estaba el gobierno estaba exigiendo a los funcionarios que no solo participaran en política, sino que tenían que abiertamente casarse con el sí. El segundo tema es que tenía que ser informado y había una desinformación. Acuérdense que la gente tuvo que votar un plebiscito de 300, después de 20 días de publicar 310 páginas. O sea, había una desinformación absoluta sobre lo que se estaba votando, que debía ser libre. No, se estaba compeliendo prácticamente a la gente porque se le estaba diciendo que si no iba a haber guerra, que si no, que ellos eran los responsables, que por ejemplo un chantaje claro del gobierno a las víctimas en los municipios más pobres, a los alcaldes de los municipios más pobres y afectados por la violencia, que si ahí no ganaba el sí, ellos no iban a tener la reparación y no iban a recibir los recursos del Estado para la reparación integral de los municipios. O sea, absolutamente inaceptable. Y el cuarto elemento era que fuera sin miedo, que tampoco era cierto, porque en los lugares donde la gente estaba votando estaba la FARC todavía armada exigiendo que se votara. Entonces es absolutamente, eso vicia cualquier votación, cualquier elección democrática, y sin embargo se impuso el no. ¿Y por qué te digo que yo nunca canté el voto ni lo he cantado? Es porque yo exigí esos cuatro elementos, sobre todo para las víctimas. Nosotros tenemos una federación de víctimas de 140.000 víctimas y me parecía tan malo decirles que sí, que Sofía votaba el sí o el no, porque de alguna forma ellos creen en mí, digamos, me he vuelto una persona en la cual ellos se sienten representadas, y yo quería que ese voto fuera absolutamente libre y que fueran ellos un ejercicio, porque una persona que ha vivido pues la guerra tan personalmente y tan dolorosamente y tan abandonada del Estado, pues es una decisión muy difícil decir sí o no en el plebiscito. Entonces me parecía que lo democrático y lo respetuoso era no meterme. Entonces, pero efectivamente, cuando gana el no, y ellos saben que yo tuve esta actitud, son los que ganan el no abiertamente, que invitan a las víctimas y a las víctimas de las FARC a que efectivamente participemos en la renegociación. Por eso la gente asimila que yo estaba con el no. No, definitivamente nunca canté mi voto, porque defendí hasta el último momento y lo sigo defendiendo, el voto es secreto. Hubo una actitud crítica hacia la manera como el gobierno estaba llevando el proceso y también la votación del plebiscito. ¿Eso tuvo alguna influencia, tuvo algo que ver con lo que sucedió después este año a la hora de hacer la consulta liberal para la presidencia? Completamente, o sea, la manipulación y digamos el bullying tan atroz que yo he recibido de las directivas y de, digamos, quienes manejan los hilos de poder dentro del partido ha sido brutal y además absurdo, porque el partido tiene unos eslogan que son pura mentira. Supuestamente el partido fue el que hizo esa ley para las víctimas, y sin embargo en este proceso se le olvidaron completamente las víctimas. Recordemos que en esa renegociación estaban los líderes de esa renegociación eran el señor Humberto de la Calle y el señor Juan Fernando Cristo, y todas las solicitudes básicas
de tipo humanitario y de tipo, digamos, de derechos de las víctimas que se estaban vulnerando en el acuerdo, no se tuvieron en cuenta. Las humanitarias eran tan básicas, o sea, como que devolvieran los secuestrados, que teníamos un listado que el Comité Internacional de la Cruz Roja corroboró y dijo que efectivamente era verdad lo que estábamos diciendo, que se dieran los mapas de las minas antipersona, porque se seguían muriendo niños recogiendo balones en los sitios, pues en muchísimas partes de la geografía nacional, que se entregaran los mapas de los desaparecidos, tampoco se hizo, que entregaran los niños reclutados, por supuesto, un tema que tampoco, que se fue diluyendo y que terminaron entregando 57, no llegaron pues a 70 niños entregados, y se sabe. O sea, esto cruzado con información de la Fiscalía, con declaraciones de desmovilizados y con declaraciones de familiares, pues las FARC en los últimos 15 años había reclutado más de 3.600 niños. Entonces, todas esas, y ahora empezamos a ver todas las declaraciones de los desmovilizados, de las personas que estuvieron en las cárceles, que quieren hablar, y que efectivamente eran niños, que fueron niños reclutados, que hoy son, digamos, adultos o adolescentes, y que dijeron cómo se les había, todos los vejámenes que se les hicieron durante su reclutamiento por parte de las FARC. Si esto está sucediendo desde la cúpula del Partido Liberal, personas como Humberto Lacalle, el mismo Juan Fernando Cristo, ¿qué tiene que pasar para que el liberalismo recupere por lo menos su espíritu liberal? Una revolución, deshacer muchísimos pasos. ¿Por qué está el Partido Liberal en esta crisis de credibilidad institucional y de militancia? Porque desde el gobierno de Samper para acá, el partido, o de César Gaviria, el partido se volvió una lucha entre estos dos expresidentes. Y esa lucha se ha enfrascado no en las ideologías, sino efectivamente en la burocracia, en los contratos del Estado. Y se prostituyó el partido completamente, y en estos 8 años de Juan Manuel Santos, en estos 7 años y medio que llevamos, ya fue el acabose. El partido renunció completamente a su ideario, esos temas de derechos fundamentales de las víctimas, en esta renegociación de justicia mínima, completamente perdidos, pero además vendió Isagen, que es una defensa del Partido Liberal, la defensa del patrimonio público, del medio ambiente, lo vendió a las multinacionales, le ha votado la reforma tributaria absolutamente regresiva, que grava básicamente la clase media y baja, los ricos no los grava, y el Partido Liberal apoyando esta reforma regresiva. Yo inclusive hice un proyecto de impuesto progresivo que diseñé y que apoyaba el polo democrático y centro democrático, es decir, donde los más ricos pagaran más lograr un consenso en la plenaria, o sea, de un extremo al otro, para que efectivamente hiciéramos una reforma tributaria liberal, progresista, que tuviera en cuenta la situación dramática de la clase media y baja de este país, y el Partido Liberal fue uno de los que hundió la propuesta. Entonces, en esa esquizofrenia de entregarle a la extrema izquierda criminal el país y las multinacionales y los bancos, el Partido Liberal se perdió completamente. Era el centro, el partido era el centro y su filosofía es el centro izquierda, centro derecha según el matiz, pero el Partido Liberal se dejó desplazar por sus apetitos burocráticos y de contratos. Y en cuanto al acuerdo como tal, que como mencionó, fue derrotado en las urnas, supuestamente le hicieron unos cambios, cuando pasaron ese acuerdo por el Congreso, en teoría ya no era el mismo, porque le habían hecho esos cambios, según usted no son cambios fundamentales, sobre todo en cuanto a las víctimas. ¿Cuál es el futuro, dependiendo de quién sea el presidente? ¿Tiene ese presidente legitimidad para hacer cambios fundamentales a ese acuerdo? Sí, completamente, o sea, toda la legitimidad, porque aquí, es decir, no solamente eso, Daniel, es que aquí no solo nos acordamos del plebiscito, pero acuérdese que a Santos se le eligió con el compromiso de que él iba a meter a la cárcel
a los máximos responsables de delitos de lesa humanidad, y que esos máximos responsables no iban a ir al Congreso, y que efectivamente a las víctimas se les iba a reparar, y que iba a haber unos mínimos de justicia, y que el centro eran las víctimas. Todo eso es mentira, todo eso se ha demostrado en todos estos años. O sea, los máximos responsables de delitos de lesa humanidad, eso es impensable en Europa. Por eso yo le reclamo mucho a la comunidad internacional y a los europeos que haya coherencia. Ellos aquí vienen a decir que, oh, qué bien, ¿por qué no perdonas? Jamás se le pediría a una víctima del terrorismo europea que se acerque, que siquiera considere hablar con su victimario, porque eso es una ofensa a la víctima. Pero aquí no solamente nos están diciendo que es que ha llegado al punto en que la presión es sobre la víctima para que perdone sin que el victimario se haya arrepentido, sin que haya pagado cárcel, sin que haya dicho la verdad, sin que considere que lo que hizo fue atroz y sin pedirle perdón a las víctimas y arrepentirse. O sea, los propios guerrilleros todo el tiempo están diciendo que su lucha es legítima. ¿Cómo van a ser legítimos reclutar niños, violar mujeres, hacerlas abortar, hacer masacres, poner bombas en pleno siglo XXI? O sea, yo entiendo eso para la época en que nacieron inclusive cuando nacen los derechos humanos, estas cosas las limitaba, pero aquí estamos pasando por encima completamente de toda la evolución universal sobre los derechos humanos. Entonces sí es posible hacer cambios, depende de la política, pero me pareció muy interesante lo que mencionó en cuanto a la comunidad internacional. ¿Por qué la comunidad internacional, si digamos Unión Europea, gobiernos individuales europeos, Fondo Monetario Internacional, una larga lista de instituciones con buena reputación, por lo menos en Colombia, creo que a nivel mundial, apoyaron, básicamente le dieron un cheque en blanco a Santos para que usara también su nombre para promover el acuerdo? ¿Por qué hicieron ellos eso? ¿Lo habían leído? ¿Sabían qué contenía? Los engañaron. O sea, ya le digo que el acuerdo con el Partido Liberal para el apoyo a Santos en esta reelección estaba basado en esos principios de que se iban a hacer de la misma forma que engañó al Partido Liberal y lo metió en esa dinámica del sí, de que había que defender esto irrestrictamente y que para defenderlo había que entregar el país y que había que acabar con la institucionalidad y que cualquier persona que estuviera en contra de lo que él decía estaba atacando la paz y ponía en peligro la paz. De la misma forma engañó a la comunidad internacional. De la misma forma, y la comunidad internacional no tiene el interés. Nosotros somos un país más de los 186 países de la comunidad internacional, un país chiquito, lleno de problemas, todo el tema del narcotráfico, donde la gente, todo lo que se oye, digamos, se trata de mostrar internacionalmente una cosa, pero la realidad es otra. Entonces la comunidad internacional, primero que todo, a las Naciones Unidas, el Premio Nobel, siempre están buscando, digamos, cómo ponerse otro título de independientes, de libres, de librepensadores, de equilibrados, de igualitarios, de que quieren la paz. Todas esas cosas que necesitan un poquito más de profundidad en el análisis. No hay rigor en esos apoyos y porque no les interesa. El rigor se les vuelve un problema. Entonces es mejor estar abrazado con el señor que está haciendo la paz y no saber cómo la está haciendo. Es mejor decir que se le está ayudando a Colombia sin saber qué es lo que está haciendo el presidente. Y más si el presidente pues los compra, como ya se ha ido demostrando, digamos que había contratos por detrás, que había negociaciones petroleras, que había otras concesiones. Vaya usted a saber, los negocios que se han hecho como Isagen, que no tienen explicación desde ningún otro punto de vista, también estarán en esa olla de las negociaciones y de los apoyos internacionales a este proceso tan absolutamente inadecuado. Y entonces eso es una cosa que se retroalimenta, porque claro, ¿cómo es que la comunidad internacional está apoyando irrestrictamente y nosotros es que seremos unos reaccionarios aquí que no sabemos que si les parece bien, si la comunidad internacional viene y dice que es que eso está muy bien y que eso es lo que se está haciendo en todo el mundo, pues entonces hagámoslo, porque nosotros no podemos, pues tenemos que buscar una solución. Y si este señor está, y si además el señor nos dice mentiras y se va moviendo en las mentiras y va comprometiendo unas fuerzas políticas con otros intereses, burocracia y contratos, pues cada vez se hunde más en ese deterioro de los principios que hay que defender.
tanto de la comunidad internacional como de los grupos de poder de este país. Bueno, y dentro de todo este contexto, potenciales cambios al acuerdo, lo que se viene en el Congreso, ¿cuál es el futuro de la senadora Sofía Gaviria? La idea es regresar al Senado, mantener la lucha, hacer la revolución dentro del Partido Liberal. ¿Cuál es el escenario? Pues todos esos, todos los anteriores. No, pues toca, de verdad que estuve a punto de tirar la toalla y decir, no, yo no, es decir, ¿cómo me voy a hacer elegir por un partido que viola todos los derechos, que no tiene a las víctimas en el centro, que no, está haciendo estas apoyando reformas regresivas, que se olvidó de los más pobres, de lo fundamental, de la salud, de la educación, de que está apoyando un gobierno que está dejando que los indígenas se mueran de hambre en un país rico, que no hace las reformas que se necesitan, que vende su patrimonio, su agua, su patrimonio hídrico a las multinacionales y entrega, digamos, y fortalece el poder del sistema financiero por encima, digamos, de los generadores de empleo reales que hay en Colombia. Entonces, sí, pero ¿cómo dejo tiradas todas las personas que se ilusionaron, que se reconectaron con la representación de alguien en el Congreso, porque vieron una voz independiente, libre, que sí estaba hablando a nombre de miles, de cientos de miles de colombianos? Yo todos los días recibo más y más apoyos, su coherencia, su valor, su integridad, su defensa es la defensa de nosotros. La gente empieza a creer, a darse cuenta que yo llevo 3 años y medio desde que inicié a decir, pero ¿qué está pasando con esto? ¿Qué está pasando con esto? Señores gobiernos, yo me podía quedar tranquilita en mi Partido Liberal y votándole tranquila, cómodamente, pues no. Entonces la gente empieza a valorar eso y yo no puedo, y yo dije, bueno, pues está mi vida tranquila, personal, y esa ilusión que le he logrado infundir a muchos colombianos, a los más necesitados sobre todo, a las víctimas más fregadas en la ruralidad, a las víctimas de las FARC que las tenían por allá detrás del closet. Entonces tengo esa responsabilidad y entonces me toca, y estoy presa en el Partido Liberal porque no se dio la reforma electoral, que de alguna forma era un reacomodo de las fuerzas, y entonces pues un partido corrupto y entregado y sin norte ideológico, pues no soy yo la que estoy dejando el partido, es el partido el que dejó a su electorado. Pero entonces en ese balance dije, pues muchas víctimas me llamaron en estas 2 semanas y me dijeron, doctora, usted no nos puede abandonar. O sea, esa sería la desilusión más grande, que usted ahora nos deje tiradas. Casi me trataron de traidora si yo no me presentaba. Entonces es esa responsabilidad con esa gente para seguir defendiendo en un momento muy difícil, porque personalmente también es muy duro para mí enfrentarme con estos criminales en un espacio democrático. O sea, ellos tendrían que estar en la cárcel. ¿Yo por qué me tengo que sentar al lado de los asesinos de mi hermano sin que ellos hayan pagado ni un día de cárcel? O sea, que paguen los días de cárceles, que paguen lo mismo que pagaron los paramilitares, porque sus crímenes son exactamente iguales, y las víctimas tenemos los mismos derechos. ¿Y por qué no van a la cárcel entonces, como fueron los paramilitares? Entonces, pues va a ser muy duro, pero la responsabilidad con esas personas y esa ilusión y ese apoyo, a pesar de que esté en el Partido Liberal, yo espero ser la senadora más votada, con ese apoyo, esa es la responsabilidad, eso lo he dicho. Si me presento, me tienen que conseguir todos los votos para tomarme el partido y recuperar su ideología, porque todo el mundo tiene que abrir espacio si yo soy la senadora más votada en el partido. Pero a pesar de todo esto, entonces supongo que no va a estar, o no le ha invitado el candidato Humberto de la Calle a que forme parte de su equipo de campaña. No, por supuesto que no voy a apoyarlo en lo más mínimo, y se lo he dicho y lo digo públicamente, ni a De la Calle, ni a ningún candidato que esté con las FARC, eso con claridad. Y eso es decir, me voy hasta la Corte Interamericana o a donde me tenga que ir, a Naciones Unidas, en Ginebra, pero a mí no me hacen apoyar a un aliado de las FARC. Senadora Sofía Gaviria, muchas gracias por estar con nosotros. A usted, Daniel.